a este nuevo tema que hoy compartimos con todos ustedes. Estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes estos conocimientos. Inicialmente quisiera saber si es que por Zoom todo se está escuchando bien, hacer una prueba de sonido, ¿todos estamos bien? ¿Se escucha claro? Perfecto, perfecto. Muy bien. Igualmente para todos en Facebook, un saludo cordial a todos. Esperamos que a como avance la conferencia se vayan uniendo más personas a este interesante tema. Lo que buscamos, el principal objetivo de esta conferencia, en realidad no es dar una amplia explicación sobre qué es la comprensión, porque el tiempo no nos da como para expandirnos un poco más, ¿sí? Sin embargo, si es que alguien tiene alguna pregunta para expandir un poquito más sobre este tema, me pueden hacer las preguntas por interno, por Messenger o me pueden mandar un WhatsApp. Muchos tienen mi contacto, me pueden hacer ahí cualquier inquietud que tengan posterior al tema que vamos a tratar hoy. También les quiero compartir a ustedes una bibliografía donde pueden encontrar si quieren profundizar un poco más. Este tema lo podemos encontrar en el libro o en los libros Educación Fundamental y en Psicología Revolucionaria. ¿Sí? En esos dos libros, si ustedes quieran ahondar más de la comprensión, pues pueden encontrar ahí la información que necesitamos. Bien, en todo caso, vamos a tratar de dar esta pequeña conferencia, vamos a tratar de dar muy puntual, de manera que sirva para que en ustedes nazcan inquietudes y lo puedan profundizar un poco más. Sin embargo, creo que lo que tenemos aquí está bastante completo para que ustedes de ahí partan y puedan ampliar más la información. Muy bien, si es que alguien quiere hacer una pregunta, la vamos a dejar hasta el final. Voy a tratar de hacerlo más rápido para que ustedes puedan hacer preguntas hasta el final. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la conferencia. Eh, Muchos de nosotros podemos estar confundiendo lo que es entender y lo que es comprender. De manera muy sencilla, podemos decir que cuando entendemos es una parte muy superficial, es una parte muy que no tiene una concientización, podríamos decir, del tema en sí a tratar. Cuando nosotros hablamos de comprensión, es algo mucho más profundo, que ya vamos a ver más adelante, que la comprensión hace de que nosotros eh, tengamos continuidad de propósitos y más que todo, sabemos el por qué y para qué hacemos las cosas, que creo que eso es lo interesante, porque lo que nosotros menos pretendemos aquí es que un conocimiento se lo tome como una verdad sin tener un análisis sobre ese tema, un análisis de profundidad, ¿sí? Para nada nosotros debemos, para nada nosotros debemos tener algo como un dogma de fe, ¿sí? Nada como un dogma de fe, sino lo que nosotros deberíamos tener es una comprensión profunda de eso. Y eso nos da a nosotros un saber profundo de una temática en particular. Entonces, para nosotros llegar a esa comprensión, tenemos un obstáculo que nosotros llamamos la mente sensorial. ¿Sí? La mente sensorial. La mente sensorial a nosotros limita el entendimiento profundo de lo real. Entendamos como mente sensorial aquella mente que se alimenta únicamente de los sentidos exteriores. ¿Ya? Hablemos de manera muy clara un ejemplo, todo lo que leemos, ¿no es cierto? Todas esas experiencias vividas, pero sin discernirlas, eso se queda en una mente sensorial, es decir, en una mente muy superficial, sin un entendimiento profundo. Entonces, todo lo que se procesa a través de nuestra mente
se procesa a través de lo que nosotros llamamos el ego. Entonces, el ego se manifiesta a través de la mente y prácticamente el ego se procesa en función de su propia manera de pensar. Y eso obstaculiza el entendimiento profundo de lo real. Más adelante, nosotros vamos a hacer un análisis mucho más profundo, no en esta conferencia, pero vamos a hacer un análisis más profundo de lo que son la mente y sus funciones, cómo funciona la mente, y vamos a profundizar un poco más en esto. Lo que quiero que nosotros entendamos hoy por hoy es que nuestra mente está, podríamos decir, contaminada, ¿ya? Por todo lo que nosotros hemos aprendido y no hemos procesado adecuadamente a lo largo de nuestra vida. Bien, entonces para todas las personas que nos siguen a través de Zoom, van a poder ver en la presentación que estamos proyectando que nuestra mente sensorial, como decíamos, es una mente muy limitada. Hágale cuenta de que es nuestra mente hoy por hoy es como una caja de 4 lados que no permitimos que nadie entre, ni que todo lo que nosotros procesamos o el entendimiento que tenemos de la vida se procesa en función de lo que tenemos en esa caja. Y lo que tenemos en esa caja obviamente es muy limitado porque es por todo lo que nosotros hemos atravesado y eso para nada es lo real o eso para nada es todo el conocimiento que existe, ¿sí? Entonces, eso sucede porque, como decíamos, esa mente está alimentada por el saber, ¿ya? Todo lo que nosotros leemos, todo lo que nosotros escuchamos, el ejemplo de nuestros padres, lo que escuchamos en la universidad, en el colegio, etcétera, etcétera, eso va a llegar a formar a nosotros un esquema mental que con esa información nosotros vamos a reaccionar ante las diferentes circunstancias de la vida. Pero como ustedes se darán cuenta, todas las experiencias que nosotros tenemos no lo es todo. Sería absurdo decir que todo lo que nosotros leemos, todo lo que a nosotros nos han compartido a través de una conferencia, a través de una charla, etcétera, es todo el conocimiento. Eso sería absurdo. Pero es más, sin embargo, nosotros, todo eso, nosotros lo tenemos como real y lo único con lo que nosotros enfrentamos la vida, ¿ya? Es decir, el saber, ¿ya? Todo lo que nosotros hemos aprendido. Pero para que nosotros nos convirtamos en hombres y mujeres equilibrados, necesitamos hacer un equilibrio entre lo que es el saber y lo que es el ser. Cuando nosotros hablamos del ser, es algo mucho más profundo a la mente sensorial y es justamente a donde nosotros tenemos que llegar. Vuelvo y repito, tiene que ser un equilibrio porque indiscutiblemente nosotros necesitamos del saber, del saber. Necesitamos una guía de por dónde ir, pero la clave está en que nosotros sepamos asimilar esa información, asimilarlo de una manera adecuada y llevarlo a lo más profundo de nuestro entendimiento que nosotros llamamos la comprensión. Y la comprensión la tiene nuestro ser, ¿sí? Esa parte divinal que cada uno de nosotros tenemos de nuestro interior, pero que nosotros no hemos podido o no hemos llegado todavía a conectarnos con nuestro ser. Y esa parte de conectarnos con nuestro ser, el primer paso es tener comprensión, 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 comprensión para todo. El mensaje que podríamos dar con esta conferencia es que para todo, absolutamente todo, nosotros debemos meterle comprensión, absolutamente para todo. Y para meterle comprensión a todas las situaciones de la vida, necesitamos indispensablemente, aparte del saber, necesitamos profundizar en ese conocimiento y llegar a nuestro ser, a lo más profundo de nuestro entendimiento. Y eso justamente es lo que vamos a ver a continuación. Porque hoy por hoy,
nosotros al no tener una herramienta, nuestra vida la hemos únicamente enfocado a solucionarla a través de nuestro ser, perdón, a través del saber. Y hemos apartado lo que es nuestro ser. No hemos apartado de conectarnos con esa parte interior profunda, divinal. Entonces, la idea es de nosotros llegar hasta las profundidades del ser para que ahí nazca o el ser nos comparta esa comprensión sobre las cosas. Y cuando nosotros hablamos del ser, del saber, perdón, del saber, siempre estamos sujetos al tema de la memoria en el saber. Todo lo que nosotros aprendemos, todas las experiencias de la vida y cómo las hemos procesado, siempre se nos van a quedar cuando nosotras no las asimilamos de manera profunda a través de la comprensión, se quedan en la memoria. Y como todos sabemos, nuestra memoria puede ser infiel. Hay personas que poseen muy buena memoria, pero con el tiempo se llega a perder esa información. Y cuando se pierde esa información, se quita de la memoria, olvidamos esa información, de pronto volvemos a hacer las mismas cosas que hacíamos antes de haber recibido esa información. Ese es el problema con el saber cuando no lo asimilamos, que se queda en la memoria y olvidamos, ¿sí? Y por eso, en definitiva, no tenemos continuidad de propósitos en la vida. A veces nosotros leemos algo, nos parece interesante, etcétera. Pero cuando nosotros no la asimilamos, toda ese conocimiento, esa información, y lo llevamos a las profundidades de nuestro ser, cuando no hacemos eso, con el tiempo eso se pierde, lo dejamos de hacer y en definitiva seguimos siendo las mismas personas de siempre. Y lo que justamente nosotros queremos es lograr un cambio en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Muy bien, entonces, ya partiendo, teniendo un poquito de entendimiento de lo que es el saber, ahora vamos a ver qué es lo que deberíamos hacer, porque antes habíamos visto que debemos llevar este saber, debemos llevarlo a una parte más profunda hacia el ser, para lograr un equilibrio, ¿sí? Cuando nosotros logramos ese equilibrio entre el saber y el ser, ¿sí? Vienen las acciones del hombre, de la mujer equilibrada. Y esa forma de vida va a ser sustentable en el tiempo. Vamos a ver. Entonces, miren, por ejemplo, todo esto le vamos a ver con un ejemplo. Todo lo que nosotros hemos visto a través a lo largo de todas las conferencias que hemos visto del alcoholismo, hemos visto muchos temas interesantes a través de todas estas sesiones. Hoy estamos en la 11, ¿cierto? Un poco hagan un recuerdo de lo que hemos visto, la conferencia 1, 2, hasta la 10, ¿ya? Todo lo que hemos aprendido. Eso nosotros inicialmente lo llevamos a nuestra parte de la memoria, que es el saber, ¿ya? Aquí nos podemos dar cuenta que el saber, ¿no es cierto?, que se guarda en una parte intelectual es importante, porque sin esa información nosotros no sabríamos qué hacer, ya no tendríamos esa información para poder hacer algo. Entonces es importante el saber, ¿ya? Es importante la parte intelectual. Pero ya cuando nosotros desequilibramos y nos vamos únicamente con la parte intelectual, llegamos a lo que nosotros llamamos el intelectualismo, que eso ya es negativo. Entonces, decíamos con el ejemplo, ¿cierto?, en el ciclo de las conferencias, ¿ok? Lo importante de eso es no tomar todo lo que nosotros hemos recibido como una verdad a ciegas, ¿ya? Una verdad a ciegas. Eso no nos sirve a nosotros para la vida práctica. A lo que nosotros nos sirve en la vida práctica es discernirlo. Entonces, una vez que yo tengo ese saber, lo importante es que yo lo discierna, ¿ya? Un discernimiento, es decir, una descomposición de lo que yo estoy recibiendo y reflexionar sobre esas palabras. Ahora, ¿cómo hago eso? La única forma
para poder llegar a un discernimiento profundo y luego llegar a la comprensión es a través de la meditación profunda. ¿Sí? Más adelante, igualmente veremos si es que eh, tenemos si es que más adelante vemos la necesidad de seguir con estas conferencias que esperamos que sí. Vamos a tener también una clase de entender esto que es la meditación y cómo hacerla, ¿sí? Entonces, lo que hoy por hoy necesitamos es comprender qué es la comprensión, ¿ya? Valga la redundancia. Necesitamos entender qué es la comprensión y por qué necesitamos de la comprensión para la vida práctica. Eso es lo que necesitamos. Entonces, para llegar a la comprensión necesitamos un discernimiento de las cosas que nosotros recibimos y comprenderlas. Luego de eso, cuando nosotros comprendemos, llevamos a la práctica lo que nosotros entendemos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, decimos, a ver, para vivir el ahora, ¿no es cierto? Necesitamos la práctica de la clave de sol. Necesito la práctica de la clave de sol. Inicialmente yo recibo eso, se me queda en mi parte de la memoria, en la parte intelectual. Ahora, si yo cojo y eso, discierno, ¿no es cierto? Y hago a través de una meditación, ahí me voy a dar cuenta o voy a comprender que eso a mí me va a servir y entonces lo pongo en práctica. Hay otro tipo de personas que ya vienen, podríamos decir, con esa parte instintiva de que cuando reciben esa información dicen, wow, esto es lo que yo necesitaba y lo ponen en práctica directamente. Entonces, para resumir el tema de la comprensión es como un rayo, digámoslo, es un rayo que cuando nosotros entramos en un proceso de meditación, es un rayo que inmediatamente nos ilumina. De tanto discernimiento que estamos haciendo, de tanta oración que estamos haciendo, ya de que nos abran el entendimiento, que nos abran la comprensión, llega un momento determinado en que es una información que aflora espontáneamente y se manifiesta en nuestra parte mental. Entonces ahí es cuando llegamos a comprender. Ahora, esta comprensión es muy flexible, es decir, que hoy puedo comprender algo de una forma, mañana sigo en el proceso de discernimiento, ¿no sé, a través de una práctica de meditación, y lo voy a entender mejor y más profundo, y así poco a poco. ¿Ya? Eso a nosotros nos va a dar, esa comprensión de las cosas, nos va a dar la necesidad de hacer algo. La necesidad. Yo necesito en realidad hacer la práctica de la clave de sol y la hago, pero por comprensión, no porque el instructor, no porque un libro me lo dijo, sino porque yo he comprendido que tengo que hacer esa práctica de la clave de sol para beneficio de mi vida. Entonces, cuando yo llego a tener esa comprensión, es mi primer choque, podríamos decir, conscientivo. Yo sigo insistiendo todos los días en la meditación, en la reflexión. Cada vez voy profundizando más en por qué yo necesito hacer la clave de sol, haciendo como un ejemplo, ¿ya? Porque esto es aplicable para cualquier cosa. Yo sigo discerniendo y poco a poco me voy introduciendo más y más en descubrir por qué yo necesito hacer eso. Cuando yo he descubierto eso, surge en mí la necesidad de hacerlo y ahí nace la continuidad de propósitos en la vida. Tener continuidad de propósitos. Y eso es lo más importante en el camino del cambio interior, la continuidad de propósitos. Si nosotros no tenemos una continuidad de propósitos, tarde o que temprano, nosotros dejamos de hacer las cosas y nos dejamos llevar por la vida mecánica, hablemos. Pero cuando nosotros comprendemos algo,
lo entendemos a profundidad, nace la continuidad de propósitos y eso hace que nosotros tengamos un estilo de vida sustentable, podríamos decir. Es decir, que yo nunca voy a dejar de hacer lo que yo entiendo. Es lo mismo con el amor, por ejemplo, con el amor por el semejante. Si yo no comprendo, si yo no comprendo a mi semejante, yo no lo puedo llegar a amar. Yo no puedo llegar a ayudarlo. Yo no puedo llegar a, a de manera constante servir al semejante si yo no amo. Pero antes de amar yo necesito comprender el por qué y el para qué lo hago. Solo así, con el tiempo, no voy a dejar de hacer las cosas. Y ustedes saben que el camino del cambio, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, el camino de cambio es un camino de toda la vida. No es que únicamente lo hago hoy, mañana, un mes, no, es de toda la vida. Y para eso necesitamos ser muy constantes y a veces muy tajantes con cosas, con malos comportamientos que nosotros tenemos y ser muy constantes. Pero esa constancia, detrás de esa constancia, está la comprensión del por qué y para qué estoy haciendo las cosas. Creo que eso es lo más importante que nosotros debemos llegar a comprender a profundidad para tener esa continuidad de propósitos y poder continuar en este camino sin desmayar. Bien, he colocado estos pensamientos finales y quiero reflexionarnos con ustedes. Decíamos que cuando nosotros comprendemos, eso queda algo, cuando viene ese rayo que decíamos de la comprensión, eso queda guardado muy en la parte íntima de la persona que ha comprendido, ¿ya? Y eso llega a formar parte de nuestra psiquis, o sea, ya está, llega a integrarse o podríamos decir a fusionarse con nuestra parte psicológica. Es muy diferente a a lo que pasa con el saber, que uno se olvida con el tiempo, ¿no? Con la comprensión eso ya queda parte de nuestra psiquis, algo muy propio, ¿ya? Algo muy propio dentro de nosotros. Y, y al ser algo muy propio, queda también en nuestra parte instintiva, instintiva. Y esa parte instintiva va a aflorar cuando las circunstancias de la vida lo apremian, ¿ya? Miren lo importante que es este tema de la comprensión, porque es algo que yo recibo una información, yo la discierno, la comprendo, queda guardada en mi parte psicológica y cuando se presenta alguna circunstancia de la vida, instintivamente yo voy a actuar en base a lo que yo he comprendido, ¿sí? Pero eso es un tema ya muy consciente. Caso contrario, cuando nosotros tenemos la parte de la memoria del saber, eso hace que nosotros no seamos constantes. Entonces, en un momento reaccionamos de una forma, en otro momento reaccionamos de otra, porque viene el olvido de lo que nosotros aprendimos. Pero con la comprensión ya se queda en la parte instintiva de nosotros y esa parte instintiva aflora cuando nosotros las diferentes circunstancias de la vida lo ameritan, ¿sí? Cuando nosotros comprendemos, al decir que es un rayo, es algo inmediato, directo, algo que experimentamos de una manera profunda, la cruda realidad de las cosas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la clave de sol, ¿no es cierto? Y nos empezamos a observar, y nos observamos nosotros mismos, y observamos a los demás, nuestros ambientes, y vemos cómo reaccionamos, ¿no es cierto? Ahí en ese momento nosotros vivenciamos la cruda realidad de las cosas. Ya no es lo que el libro me dijo, lo que el conferencista me dijo, sino vivimos de una manera cruda, podríamos decir, lo que nosotros hemos aprendido. Entonces, esa vivencia directa, esa experimentación directa,
nos da la comprensión de las cosas. Entonces ahí nos damos cuenta, ah, verdad, existe esto, verdad, existe este otro. Y si por ahí, en algún momento, llega otro tipo de teoría, en nosotros no nos va a afectar porque nosotros ya tenemos esa comprensión que está impregnada en nuestra psiquis. ¿Sí? Eso es lo que muchas veces nos puede llegar a pasar. La otra vez yo estaba visitando una librería y había todo un ala, ya, todo un ala así, de lo que llaman, como el, libros como para sentirse mejor. No se me viene en este momento a la memoria, de motivación, cosas así. Pero son una serie de libros. Entonces, cuando nosotros tomamos un libro, lo leemos y no lo discernimos, siempre va a haber otra teoría que va a contrarrestar esta y uno se va a seguir alimentando con lo uno, con lo otro, con lo otro, y en la mente se va a hacer una terrible confusión por tanta materia intelectual sin discernir que uno está llevando a la mente. En cambio, si uno toma un libro, lo discierne, lo comprende a profundidad, cuando viene otro libro con una antítesis a lo que nosotros estamos leyendo, como lo que inicialmente leímos ya queda en nuestra psiquis, nosotros ya no vamos a necesitar de más información porque nosotros ya lo comprendimos y nos sirve para la vida práctica. ¿Sí? Entonces, el estar cazando una teoría y otra teoría y otra teoría no nos va a servir para la vida práctica. Para lo único que nos sirve es para alimentar nuestra parte intelectual y convertirnos en lo que dice el maestro Samael, en un bribón del intelecto, que cree que sabe mucho, pero son simples teorías en la parte mental. En cambio, cuando nosotros los discernimos, cualquier teoría que te venga a refutar algo que tú vivenciaste, va a quedar inhabilitada y así impedimos en desviarnos del auténtico camino, que el auténtico camino es la experimentación directa. Entonces, otra cosa muy importante de la comprensión es que evitamos que nuestra mente se petrifique. Fíjense ustedes, a medida de que nosotros vamos avanzando en edad, cada vez las ideas se van haciendo más fijas en nosotros. Como dice ese dicho, genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? Entonces, cada vez se va petrificando más nuestra mente, porque se van guardando cosas ahí, y no, como no hay un discernimiento de eso, no hay una comprensión, no se puede, la mente deja de ser flexible, porque la comprensión lo que hace es que nuestra mente se flexibilice. ¿Ya? Lo que hoy comprendemos de una forma, mañana la comprendemos de otra, y cada vez hay más cosas que va expandiendo nuestra parte mental cuando comprendemos, se va expandiendo. No es que se quede en una idea fija, sino que la comprensión se va, la mente a través de la comprensión se va haciendo cada vez más elástica, cada vez más elástica, y así nosotros llegamos al final de todo a tener la auténtica sabiduría, que eso es lo interesante. La auténtica sabiduría, es decir, ese conocimiento que recibimos a través del saber, intensamente vivido, porque hemos tenido comprensión de aplicarlo continuamente, intensamente vivido, y eso nos da una experimentación directa que nos da la sabiduría, que es lo que nosotros queremos para todos ustedes. Bien, creo que estamos muy bien con el tiempo. Para las personas que nos siguen en Zoom, les he puesto aquí una lámina para que nos sigan en www.patriarcadognosticosucesorio.org y también a través de YouTube, Patriarcado de la Gnosis Universal. Ahí ustedes encontrarán muchísima información, pero vuelvo y repito, lo interesante es discernirla, hacerla nuestra propia a través de la práctica, a través de la experimentación directa. Bien,
Entonces, lastimosamente no puedo ver los comentarios de Facebook si es que alguien está haciendo alguna pregunta. De pronto, como les decía inicialmente, si alguien tiene alguna otra pregunta, pueden contactarme a través de interno, a través de Messenger, de Facebook. Pueden contactar para expandir un poco más la información si es que ustedes desean. O bien podemos aprovechar estos momentos. Para todas las personas que nos siguen en Zoom, si es que se corta, pues porque tenemos un límite de tiempo. Si es que se corta, pues sabrán dispensar. Y si tienen alguna pregunta que se quedó ahí, pues la podemos nosotros expandir a través de los mensajes personales, a través de Messenger. Muy bien, entonces vamos a iniciar las preguntas. Tenemos muchas preguntas, Dani. Por lo que veo, hay Una muchas más pregunta, adelantadas. Vamos con las preguntas. ¿puedo hacer una Saludos, pregunta? amigo Alberto. Saludos, Gracias, Jesús. Saludos a todos. No los veo a todos, pero bueno, ahí vamos. Vamos con las gracias, preguntas. Dani. ¿Me permite la palabra, Claro, Dani? sí. Vamos. Buenas Vamos con las noches, preguntas. Dani. Primero, Buenas antes que noches a todo, todos. un feliz día al Padre a todos. La pregunta directa. Me gustó la parte que usted mencionó que se petrifica la mente, refiriéndose a la parte de la intelectualidad. Indagando, profundizando un poco más, ¿usted se refiere al petrificar la mente a que se calcifica la glándula pineal? Porque cuando uno se vuelve más intelectual, uno se vuelve más razonador, no apela a la meditación, esa glándula pineal se calcifica fruto del materialismo, fruto de los afanes de la vida. En cambio, con la meditación, eso se tiende a licuarse. ¿Está correcta la comparación? ¿Estoy entendiendo bien o no, Dani? Gracias. Ya, gracias por la pregunta. No sé si hayan escuchado en Facebook, pero nuestro amigo Alberto estaba preguntando acerca de la relación que tiene la glándula pineal con el tema de la petrificación de la parte mental. Muy bien, es interesante la pregunta. Bueno, hay que tomar en cuenta que estamos iniciando estas primeras conferencias, que es un tema introductorio. La pregunta es interesante, pero asimismo de interesante es muy profunda para, para poderla explicar en estas primeras etapas que nosotros estamos. Más sin embargo, podremos decir que hoy hemos hablado de la mente, pero la mente no es algo que esté aislada por sí, sino que, o más claro, el organismo del ser humano es todo un sistema. Entonces, para que la parte mental, ¿no es cierto? Eh, eh, lo que aflora a través de la parte mental depende de muchas cosas. Y sí, en realidad, la glándula pineal tiene relación con la parte mental, pero para la pineal tenemos que hablar también de la parte sexual. Entonces, no es un tema que nosotros podamos profundizar en este momento, ¿sí? Porque la glándula pineal se fortalece cuando nosotros ya topamos ese tipo de temas, pero que sin embargo, sí tenemos pensado poderlo hablar hacia futuro, ¿sí? En relación a la petrificación de la parte mental es cuando no discernimos algo, nosotros pensamos que eso es una verdad absoluta, ¿ya? Y con el tiempo, eso se va petrificando cada vez más y quedan ideas muy fijas sin discernir. Entonces, cuando llega otro tipo de conocimiento a esa persona, no le permite entrar porque esa parte mental quedó petrificada, ¿ya? Y no permite esa asimilación de nuevo conocimiento. Si uno, por ejemplo, le dice a una persona de bastante edad, sin ser peyorativo, por supuesto, sin ser peyorativo, eh, pero hay cosas que son realidades, ¿sí? Hay muchas personas, no todas, que cuando uno les llega con una nueva información, un nuevo conocimiento, ya definitivamente no te asimila esa información. Porque eso, la nueva información, choca con la parte petrificada del preconcepto de las cosas. Entonces, al chocar esa parte preconcebida de una realidad, rechaza la nueva información y eso no le permite tener conocimiento de lo real, ¿sí? Y eso es lo que
nos puede suceder a todos si es que nosotros no hacemos un trabajo. Así que mi amigo Alberto, si es que quieres profundizar más en esa pregunta, pues con mucho gusto. Tenemos WhatsApp, tenemos en Facebook a través de Messenger, ahí lo podemos profundizar más. ¿Alguna Muchas otra gracias. pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Una, te puedo Alex, preguntar. Sí, vamos Alex. ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, gracias por ayudarnos con estos temas. Dani, no sé si nos podrías ayudar o qué se podría hacer para tener una mejor comprensión y un mejor discernimiento, ¿no? Si cogemos un libro o alguna cosa, alguna práctica, algo que nos podría ayudar para eso. Muy bien. Miren, en la página www.patriarcadognósticosucesorio.org una parte de la página web que son conferencias, ¿ya? Ahí hay una parte que dice meditación, primera parte, meditación hasta la tercera parte y hay un cuarto tema de meditación. Entonces, cuando ustedes pueden ingresar ahí, ahí está la información para poder expandir. Para contestar la pregunta así de manera puntual, es únicamente a través de la meditación que se puede llegar a comprender las grandes realidades, podríamos decir, a través de ese discernimiento, únicamente a través de la meditación. Porque la meditación lo que hace es la mente colocarle en una manera, de tal manera que se encuentre serena la mente. Y todos esos preconceptos los pone a un lado para que no te influyan en lo que tú estás investigando. Entonces, al tener una mente serena, recoges todos esos rayos mentales que están disipados, te concentras en algo, en el tema en particular que estás investigando, y ahí es cuando tú vas a profundizar más, pero es a través de la meditación que se llega a comprender, ¿sí? Más adelante, como decíamos, son como 4 conferencias que se habla de la meditación, porque es algo muy importante y es algo muy profundo porque hay muchas cosas que se debe topar en la meditación. Porque, por ejemplo, los obstáculos que tenemos en la meditación. Entonces, eso nosotros lo vamos a ver más adelante si es que todo se nos facilita. Podemos más adelante ver un tema de la meditación, pero es a través de esa herramienta que podemos llegar a la comprensión. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, las personas que están en Facebook y si tienen si quieren preguntar, quieren unirse aquí a Zoom más que sea para hacer la pregunta, el, el, el acceso es 841-453-89588. ¿Sí? Para todos los de si quieren unirse a Zoom. Ahí podemos hacer las preguntas. ¿Sí? Algo más. Decíamos que teníamos muchas preguntas. ¿Cuál es la siguiente? Preguntas. Hola Danicito, ¿cómo estás? Saludos, Dani. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Qué más, Toqueito? Aquí, más que pregunta, quisiera que nos hables un poquito acerca de lo que es lo que hablaste del discernimiento en la parte de la reflexión. Cómo Ajá. uno puede entrar o ahondar o empezar en ese proceso de volverse reflexivo en este tipo de estudios psicológicos. Ajá, muy bien. Muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. Miren, en realidad, esa llamarada de la comprensión, ese rayo que decíamos de la comprensión,
la tiene nuestro ser, ¿ya? La tiene nuestro ser, la tiene nuestra Madre Divina particular. Entonces, a medida de que nosotros empezamos a hacer la práctica de la meditación, lo que nosotros debemos es, primero, la concentración, que es importante. Entonces, cuando nosotros nos concentramos en algo, debe haber oración a la Madre Divina, a nuestro real ser. Debe haber una oración pidiéndole auxilio para poder comprender la temática en sí. Entonces, una vez que hemos hecho la oración, lo que tenemos que hacer es una concentración profunda en el tema en el que estamos tratando de comprender, ¿ya? Si yo, por ejemplo, leí un libro, no todo un libro, sino una parte de un libro que me quedó aquí, que no entiendo, ¿no es cierto? Entonces, yo direcciono toda mi concentración a esa frase, a esa palabra, a ese párrafo que yo leí, ¿sí? Entonces empiezo a concentrarme cada vez más, y sigo repitiendo en mi mente esas palabras y me voy concentrando cada vez más en esa palabra, en esa frase, en ese párrafo, y continúo con la oración a nuestro real ser, a nuestra Madre Divina, sigo con esa oración, y en algún momento determinado, puede ser hoy, puede ser mañana, pasado mañana, no se sabe, te viene la comprensión, pero eso es producto de estar picando piedra a través de la meditación, porque hay muchos obstáculos en la meditación, ¿ya? Uno de esos es la concentración. Entonces, es interesante de que nosotros investiguemos el tema de la meditación. Entonces, si uno quiere realmente entender la meditación, la mayor herramienta para entender la meditación es iniciando la meditación, ¿ya? Iniciando la meditación. Entonces ahí uno se va dando cuenta, mira, tengo este obstáculo, este otro obstáculo, ¿cómo puedo superarlo? Pero para llegar a esa etapa de discernimiento es concentración intensa en el tema que yo estoy meditando. Ahí voy a llegar a un discernimiento de las cosas. Un discernimiento es una descomposición, podríamos decir, de lo que yo estoy investigando. Le descompongo todo, ¿ya? Es como que yo tengo un problema matemático, entonces yo le voy por partes, tomo lo uno, tomo lo otro, etcétera, etcétera. Y al final tengo que llegar a una conclusión. Entonces es como ir desmenuzando, partiendo, profundizando en cada uno de los aspectos de los que yo estoy meditando. Vuelvo y repito, esto no es un tema mental razonativo. La comprensión viene a través de la meditación, que eso va más allá de lo razonativo. Es un rayo que proviene de nuestro propio ser. Esa es la comprensión. Muy bien. Espero haber contestado la pregunta. Es un tema muy extenso porque para hablar de discernimiento tenemos que hablar también de meditación. Entonces, y para la meditación creo que son como 4 conferencias explicando la meditación. Así es. Muy bien. ¿Algún otro? Podemos seguir hablando de estos temas a través del interno, como les mencionaba anteriormente. Ahí nos damos un tiempo para poder profundizar más las preguntas. Y si no, pues tenemos bastante información en nuestra página web, ¿sí? Si no me equivoco, cuando uno ingresa, creo que uno ingresa en las conferencias, creo que está en la segunda o en la tercera página de las conferencias. Ahí está meditación. Meditación son como 4 conferencias ahí. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, disculpe. Dime.
Sí, según sus últimas palabras, entonces te está diciendo que la comprensión, como es un discernimiento que viene de la meditación, entonces la comprensión es un proceso intuitivo, no un proceso analítico. En pocas palabras. Está muy bien la pregunta. Sí podríamos decir que es un proceso analítico. El tema es de que cuando yo voy profundizando cada vez más en eso y llega la comprensión, eso llega a aterrizar en tu parte intuitiva, porque se queda grabada en tu psiquis. ¿Ya? Entonces, cuando se te presenta alguna circunstancia de la vida, como tú ya has comprendido algo, intuitivamente tú vas a reaccionar por algo que tú ya has comprendido. ¿Ya? Entonces, otra cosa también que hay que decir que es intuitivo es porque nuestro ser, nuestro real ser, es el que, la Madre Divina, es la que te da la comprensión. ¿Ya? Cuando tú estás en esa experimentación de la meditación, la Madre Divina es la que, como les decía, no hay otra cosa más, más práctica de comparar que es un rayo, porque un rayo viene y hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces así exactamente es igual a la comprensión. Entonces, a través de tanto de que tú has discernido y que has orado y que has pedido constantemente, entonces viene esa llamarada de la comprensión. Ujú. Muchas gracias. Ok. ¿Seguimos o tenemos alguna otra pregunta más? Dani, creo que no hay preguntas, pero sí me gustaría capaz que ya dejaras un pequeño dato del próximo domingo, que también te vamos a poder escuchar a vos en la última conferencia de este ciclo. Sí, gracias. Así es. El próximo domingo les esperamos a todos para la última conferencia del ciclo, como bien lo ha dicho Rodrigo. En esa conferencia es muy importante porque encierra prácticamente todo lo que hemos hablado en estas 11 conferencias. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, a ver, ok, ya, decimos que la gnosis es práctica. Ok, ¿cuáles son las herramientas? Así, concretamente, ¿cuáles son las herramientas que a mí me permiten realizar un cambio profundo en mí? Eso lo vamos a ver en nuestra próxima conferencia del domingo, porque ahí nosotros vamos a explicar cuáles son esos tres factores clave. Sino que miren, es algo muy importante lo que nosotros acabamos de ver hoy, la comprensión, porque en definitiva, si ustedes se ponen a ver, todo lo que nosotros hemos recibido a través de estas conferencias es intelectual, ¿ya? En este momento ha quedado en nuestra memoria. Lo importante es que nosotros asimilemos y que hagamos nuestra, todo lo que nosotros hemos escuchado. Y se hace nuestra a través de la práctica. Práctica, práctica. Y estar picando piedra, como se dice vulgarmente. Porque es así como se consiguen las cosas. Estar intentando, 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 sin cansarse. Y para no cansarse de eso viene la comprensión. Es como cuando uno tiene un objetivo y uno sabe que tiene que llegar ahí y por qué tiene que llegar ahí. Entonces va con todo y por más de que se caiga, se vuelve a levantar, se cae, se vuelve a levantar, pero sigue adelante. ¿Sí? Entonces, la próxima semana nosotros vamos a ver que esos tres factores prácticamente encierran todo el conocimiento que nosotros necesitamos para cambiar, porque la cosa es de ser prácticos. Bueno, cómo yo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo yo puedo relacionarme mejor con mi familia, en mi casa, con mi entorno, etcétera? Porque en definitiva, en esas interrelaciones que nosotros tenemos, ahí es cuando se dan los primeros entuertos, ¿ya? Y si nosotros queremos la felicidad, entonces debemos tener unas herramientas
que nos permiten en ese entorno movernos de una manera equilibrada, ¿no? Y llegar en realidad a hacer cambios profundos en nuestra parte psicológica. Ustedes van a ver, van a analizar que todo está en nuestra parte psicológica. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima conferencia, ¿sí? Así que los esperamos a todos en la próxima conferencia. Todo lo que nosotros podemos leer todo lo que nosotros queramos, ¿ya? Todo lo que nosotros queramos, podemos leerlo, ¿ya? Pero debemos aterrizarlo. Debemos hacerlo práctico en nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacerlo práctico, ahí vamos viendo qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve para nuestra vida, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que a través de esos 3 factores no hay para dónde más moverse, ¿ya? Si nosotros aplicamos estos 3 factores, eso nos va a dar contundencia en nuestra vida, en cambiar nuestra vida. Yo soy un convencido de eso, porque así lo he entendido, gracias a esta sabiduría, lo he entendido, y yo he leído muchos libros de toda índole, ¿sí? Y me doy cuenta que aquí este conocimiento aterriza todo, aterriza y se hace muy práctico en todo lo que nosotros necesitamos para la vida diaria. Y luego, todo lo de la vida diaria también en nuestra vida íntima, espiritual, ¿sí? Eso es lo que les podría decir por la noche de hoy. No sé si alguien tiene algo más que decir o ahí estaríamos cortando ya esta conferencia. ¿Nadie? Muy bien, entonces, muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias por su paciencia. Y el último mensaje que les doy es que todo lo que nosotros hemos recibido hagamos un discernimiento de eso, que lo llevemos a la comprensión, para que así ese conocimiento se haga propio en nosotros y tengamos continuidad de propósitos en este camino. Y esa continuidad de propósitos en realidad nos va a dar buenos resultados con el tiempo. Así que muy buenas noches a todos, gracias por la asistencia y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias a usted. Gracias, Danicito, Dani. un abrazo. Alberto, Dani, Pasen muy bien. Alex, qué gusto de verte. Gracias. Te Que ya estás bien. A ustedes. Saludos a todos. Huguito. Laurita, Tú cuídense también. mucho. Rodrigo, mi hermano. Cuídense, Mariana. Alberto, pasa bien, Alberto. Cuídense. Rodrigo. Chao, chao. Alberto, Huguito, Gloria, Selman, Alberto, Si Huguito está ahí. David, Nubia, Manuel. Cuídense mucho, un abrazo.